Muy buenos días. Le invito a que vaya a la Biblia y busque en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Señor, en esta tarde pongo tu palabra delante de ti y también pido al Padre, Señor, que a través de tu Espíritu Santo esta palabra pueda ser revelada a nuestros corazones. Esta palabra que sigue siendo viva y también es eficaz para cada uno de nosotros. Esta tarde, Señor, estamos en tu casa porque creemos y queremos que tú seas quien ministre nuestro corazón, y tu palabra, al ser expuesta, Dios, creemos que tú siembras en nuestro corazón la semilla que dará fruto. Gracias, a través de Jesucristo pongo mi vida en tus manos y la vida de mis hermanos como una tierra buena, una tierra preparada por ti para que esta semilla dé fruto al 100%. Amén. Ya habíamos platicado que esta revelación que tiene Simón, que tiene de parte del Padre, de esta respuesta clara y concisa, en la cual le dice a Jesús en su pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la base que debe tener el creyente, es la base estructural que todo creyente debe tener, y así la iglesia. Esta respuesta fundamental de Simón en este momento es una convicción total que viene de lo que él está viendo, de lo que él tiene cimentado, y no solamente porque él lo sea así, sino porque esto viene ¿de dónde? Del Padre. Esta revelación para cada uno de los que en algún momento pudieran tener una respuesta para ustedes, ¿quién es Jesús? Tiene que ser, si es honesta, lo más fundamentalmente precisa hacia la convicción que nosotros tenemos. En este momento, Simón da una respuesta sabiendo que el que tenía enfrente, que el que le hacía la pregunta, que el que estaba con él era el Cristo, el Mesías, venido, encarnado, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta no solamente la dio rebuscada o de alguna manera elocuente, obtener que hablar y decir algo que al maestro pudiera llamar la atención. No se trataba de quedar bien, no se trataba de hacer que el maestro pudiera ser impactado por sus palabras. Jesús mismo, que conocía perfectamente el corazón de cada uno de sus discípulos, a los cuales abrió esta pregunta, sabía que el corazón de Simón estaba contestando desde lo más profundo de su vida, de su convicción, de lo que hacía. Quizás en algún momento no preguntó Jesús, pero algo similar sucedió cuando Juan el Bautista estaba ahí en el Jordán bautizando gente. Y en eso, en el momento que él tenía un bautismo de arrepentimiento con la gente, en el momento que él estaba allí haciendo que los hombres eran limpiados por su pecado y llevándolos arrepentidos porque sabía que el reino de los cielos se había acercado, quizás al levantar su vista
vio a lo lejos venir a Jesús y entonces pronunció unas palabras igualmente profundas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede revelarte eso? ¿Quién puede darte la razón de ser el propósito fundamental de este hombre que viene hacia mí? ¿Quién puede darte una revelación tan profunda que pueda ser marcada en tu vida y que realmente pueda decir mi boca lo que mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu conocen perfectamente y saben la identidad que yo pueda tener en Cristo Jesús? La pregunta es para esta tarde ahora para ustedes y para ustedes, ¿quién es Jesús? Para quienes estamos aquí, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Porque esta respuesta marcará tu destino en Cristo. Lo que tú creas en este momento de Cristo estará poniendo las bases de tu destino. A medida que esa convicción, esa revelación, eso que llega hasta lo más profundo de tu ser, te dé una identidad como hijo de Dios, saber quién es Cristo, saber que Jesús, el papel que juega, quién es esta persona de la Trinidad, entonces te dará una visión clara de tu comportamiento, una visión clara de tus actos y de tu vivir. Podrías tener palabras rebuscadas, podrías contestar de muchas formas, podrías decirme aquí lo más elocuente que se pueda ocurrir, pero la pregunta honesta es, realmente para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa? ¿Cuál es la base que tú tienes como identidad en Jesús? Porque esto no viene de la mente, no viene de que seas muy buen conocedor, no viene más que de una revelación que viene del Padre. Una revelación que viene a tu vida, una revelación que asienta tu vida, una revelación que establece tu vida y que te da una identidad en Cristo, te da una posición en Cristo y te permite caminar de una manera correcta. Entonces la pregunta sigue en el aire. ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? Tener una identidad correcta en Él te dará propósitos claros, espirituales a ti. Esta es la base que te permitirá caminar, desarrollarte, alcanzar, crecer y llegar a la plenitud en Cristo. Si no lo es, simplemente estarás viviendo una vida limitada en Cristo. Simplemente estarás caminando, pues, por caminar y tendrás algún concepto, alguna idea del cristianismo. Caminarás como buen cristiano, pero no disfrutarás de esa vida plena que el Evangelio te promete y que Cristo vino a pagar un precio muy fuerte para que tú puedas disfrutarla. De manera que esta pregunta viene a darse porque, como verá, voy a tomar un estudio de la carta a los Colosenses y le invito a que vaya al capítulo 1. Ahora veremos del versículo 15 al versículo 19. Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y podría decirle
que en esta iglesia de Colosas había gente que había llegado, que había conocido el evangelio. Muchos eran gentiles y otros eran griegos. Esta iglesia de Colosas tenía una mezcla de culturas que había inundado a tal grupo, en tanto que los judíos manejaban el legalismo que les venía advirtiendo de la forma en que ellos entendían ahora las leyes y cómo había que aplicar las leyes en el conocimiento del Pentateuco, en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de las bases que habían tenido desde Abraham, Moisés hasta sus días. Esta forma de judaísmo que tenían traía un cierto legalismo y una manera de interpretar la Escritura que generaba en la iglesia de Colosas una religiosidad que de alguna manera pareciera, como dije al inicio en la ocasión pasada, que todo en la iglesia de Colosas estaba bien. Pero por otro lado, esos hombres que eran gentiles, la mayoría griegos, tenían la influencia del pensamiento, del conocimiento, de traer conocimiento de alguna manera a la iglesia, y entonces en búsqueda de el razonar, en búsqueda de las filosofías nuevas, en busca de buenos pensamientos, empezaban a inundar la iglesia de Colosas, y entonces había un problema ahí, porque prácticamente la iglesia debe estar llena, plenamente llena de Cristo. Él es el fundamento, Él es la base, Él es la piedra angular. No hay otra forma de tener una iglesia y de llevar a una iglesia y de caminar con un creyente que no sea Cristo. Cualquier cosa que viniese a tomar el papel estaría sustituyendo a Cristo, y eso es peligroso. Entonces, Pablo manda esta carta porque de alguna manera puede ver, distingue estos aspectos de esta cultura que estaban sustituyendo o reemplazando en gran parte a Cristo, y entonces de alguna manera tiene que venir a constituir, tiene que venir a remarcarles, tiene que venir a través de esta carta, porque recordemos que él estaba preso, a dar las bases correctas de que Cristo es lo único que se necesita en la iglesia. Cuidado con aquellas filosofías, cuidado con aquellas costumbres, cuidado con aquella cultura, cuidado con la forma de pensar, cuidado con muchas cosas que pueden venir a sustituir a Cristo, que es la base, el fundamento de la iglesia. Entonces podemos ver que este conocimiento que tenían ellos, pensaban que entre más sabías, más cerca de la salvación estabas. Entre más conocías, entre más tu cabeza tenía conocimiento, entonces podrías acercarte. Conocer la palabra me permite saber y entender y ir. Y entonces, como yo sé más que ustedes, o alguien aquí sabe más que otros, está más cerca de tener la vida eterna. Pareciera que a través del conocimiento, según esta carta, podrías alcanzar la salvación. Por otro lado, estas huecas filosofías, como les menciona Pablo, tenemos el punto de la religión judía. Fíjese usted, hermano, esta religión judía, ¿cómo fue formada? ¿Dónde están sus bases? En la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Sus bases estructurales están en la palabra de Dios, y entonces podemos mirar que surge claramente de esto que de alguna manera se establece en el Antiguo Testamento, pero ahora es transformada y con engaños y con rudimientos y con muchas cosas,
es la principal causa del alejamiento de Cristo a la iglesia de Colosas. Estos fueron de alguna manera los puntos fuertes. ¿Quiénes fueron los que de alguna manera echaron a los apóstoles a la prisión? ¿No? ¿Quiénes lastimaron la corriente, el pensamiento, la ideología clara del Cristo Jesús? Los judíos, ¿no? Esta religión fue quienes mataron a Esteban. Por esta visión, por esta forma, quienes lastimaban que Cristo de alguna manera fuese el que fuera la base de esto, los judíos. Entonces, un experto totalmente como Saulo de Tarso, que él mismo en esta ideología de pensamiento, en el conocimiento que él tenía y en esta forma de tomar el judaísmo, atacaba a los del camino, iba por ellos, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él suponía que el caminar y el acabar con ellos era lo correcto. Pero dice que un día, camino a Damasco, él iba y de repente se le presentó una luz resplandeciente. ¿Qué tienes contra mí, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y entonces Saulo fue convertido, como lo hemos aprendido, y esa luz llegó a su vida, abrió los ojos, esos ojos espirituales, y entonces todo el conocimiento que él tiene, ¿hacia dónde lo lleva? Hacia basura. Y entonces al abrir los ojos, tiene esa revelación clara, contundente de la que estoy hablando. Saulo de Tarso parecía que al escribir esta carta entendía perfectamente y le podía decir perfectamente a los de Colosas: ¿por qué, si ustedes han aprendido, han entendido, han conocido a Cristo, por qué su inicio fue de una forma correcta, ahora lo cambian? Ahora lo están cambiando, ahora están tomando cosas diferentes. Y entonces, de una manera correcta, como se deben hacer las cosas, no se pone a explicarles las corrientes de la filosofía, no se pone a explicarles el pensamiento de la filosofía, no se pone a hablarles de los rudimentos del legalismo, del judaísmo y de tantas cosas. Alguna vez le comenté que en el banco, cuando entra una persona al banco, y sobre todo a Banco de México, lo primero que le hacen saber por aquello de los billetes falsos, no le dicen: mira, identifica los billetes falsos. La manera de identificarlos es que les falta este hilito, les falta este sello, puedan traer este número erróneo, no les dice nada de eso. De hecho, la gente que le enseña a los que van a usar dinero y que van a tener dinero constantemente, no le enseñan las fallas de los billetes. ¿Sabe qué le enseñan? Las características fundamentales de un correcto billete. Todo lo demás es falso. No, todo lo demás. Si no tiene estas características, tu billete es falso. Y claramente les delinean los puntos a observar, de manera que no les dan una serie de información de todo lo que hay por ahí que están inventando falso. Les dan las bases estructurales, en este caso, de los billetes. Y entonces así hace Pablo. Pablo dice: hace tantas cosas, y entonces lo que acabamos de leer nosotros son claramente la manera en que debes saber y debes entender y debes conocer a Cristo. La principal base. Por eso, en esta forma, él empieza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Cristo.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y entonces desarrolla este pasaje que le acabo de decir. Y fíjese usted, le voy a decir los puntos que tiene como fundamento, como yo le puse aquí al título de esta plática, la preeminencia en Cristo. Y entonces podemos ver, Él es la imagen del Dios invisible. Y entonces, desde el inicio, Cristo fue parte de la creación. Cristo estuvo ahí. Él es y tuvo que ser la imagen de un Dios espiritual. Si tú te ves al espejo, ¿qué ves ahí? Tu imagen. Pero si tú la quieres tocar, no hay tal. Es solo tu imagen. No eres tú. Porque si tú te vas, la imagen se pierde. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué tuvo que suceder para que ese Dios al revés, invisible, espiritual, pudiera darse a conocer al ser humano? Es un punto trascendental del cristianismo. Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Corporalmente tuvo los mismos sentimientos, las mismas emociones, el mismo cuerpo que usted tiene. Y entonces, cuando de alguna manera podemos ver a Jesús, Él es la imagen del Dios poderoso. Es su imagen, ¿no? Él tuvo que representarse en la tierra como un ser humano, como usted y yo, para que de alguna manera pudiéramos conocer a Dios. De manera que si queremos saber quién es Dios, necesitamos primero saber quién es Cristo. No podemos conocer a Dios si no es a través de Cristo. No podemos relacionarnos con Dios si no es a través de Cristo, porque Dios se manifestó en Cristo. ¿Puede entender esto? Dios se manifestó en Cristo. Él es el Dios encarnado, como ya dije, que se hizo hombre para mostrarnos la forma correcta, el camino correcto, el caminar de un creyente correcto. Él se hizo como nosotros, de alguna manera, para que entonces nosotros podamos mirar realmente y caminar como se debe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él fue ahora semejante a nosotros. Él se hizo hombre y dice la Escritura que Él vivió, sufrió, caminó todo lo que tú puedes estar pasando. Todas esos problemas, angustias, inquietudes que tú pudieras tener, ¿qué crees? Cristo los vivió. Y eso hace que facilite de alguna manera la comprensión de Cristo, el empatía con nosotros, para que entonces podamos decir, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que traspasó los cielos y vino a morar entre nosotros y caminó en la tierra y tuvo los mismos dolores, las mismas inquietudes, las mismas emociones que tú y yo. ¿Eso te sirve de algo? ¿Eso es bueno para el creyente? Qué difícil poner empatía con alguien que no entiende. No, hermana, yo entiendo
Cuando usted dio a luz, yo entiendo sus dolores, ¿no? Ayer recordaba que en una boda que estuve, un jovenazo predicó. Él dijo, bueno, yo no puedo decirte todavía nada de eso porque yo no soy casado. Y recordaba cómo yo aconsejaba matrimonios sin ser casado. Dije, qué barbaridad, eso jamás. Bueno, lo puedes hacer bien, puedes hablar muy bien, puedes tener muy buena teoría de las cosas, pero si algo te da autoridad, es que lo hayas vivido, es que sepas de qué estás hablando. Cristo sabe de qué está hablando. Jesucristo conoce perfectamente, no está hablando al aire. Él vivió lo que tú puedes estar viviendo. Él caminó de la misma manera que tú. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Él se hizo carne para que tú y yo pudiéramos de alguna manera tener un sumo sacerdote o tener un sacerdote que Él pueda compadecerse, entendernos. Puedes hablar lo que tú quieras con Cristo, lo que tú quieras, lo que te imagines. No hay cosa escondida en Él, porque Él, todo lo que tú puedes vivir, Él lo vivió. Él lo conoce. Él lo vino así a la tierra. Entonces, Él se puso en nuestro lugar. Él puede estar en nuestro lugar. Por tanto, es bastante motivador, bueno para nosotros, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Y de manera, entonces, al ser encarnado, Él puede mostrarnos el camino, porque Él ya lo caminó y venció en Él. El primogénito de toda creación, Jesús que vino a la tierra, es el primogénito de toda creación. Y tenga cuidado cuando lee la Biblia, porque significa primogénito el primero, ¿correcto? El primer hijo. Pero entonces, si nosotros aceptáramos que esta palabra primogénito viene como el primero, estaríamos aceptando que fue lo primero que Dios creó. Dios creó a Cristo. Cristo estaba desde el Génesis, ¿no? Entonces no habla esta palabra como algo del griego que venga a ser el primero que nació. Cuando nosotros hablamos de esta primogénito, estamos hablando de preeminencia, de lo principal, de lo primero que debe de ser. Entonces, he ahí el primer problema que tienen los de Colosas. ¿Qué había pasado con la iglesia de los colosenses? Que ya no era el primero Cristo, ¿no? ¿Qué era primero? La forma de pensar. Que cumplir las leyes, lo establecido. Podrías no tener una relación con Cristo, pero si cumplías, estabas haciendo lo correcto según la gente de Colosas. Mal, ¿no? Totalmente mal. La preeminencia en Cristo, tenemos que saber tú y yo, hermano, que es lo primero en nosotros. Cualquier cosa que quite el primer lugar de tu vida a Cristo, tu vida está vacía. Cualquier cosa que venga y se implante en una iglesia como la de Colosas y que le quite el lugar a Cristo, se estará haciendo muchas cosas, pero no tendríamos realmente el correcto desarrollo y el correcto caminar, porque realmente Cristo debe ser el primogénito, la primicia, lo mejor para nosotros. Entonces, siempre en todo y por todo, cualquier cosa que tú hagas y cualquier cosa que se haga en la iglesia debe estar fundamentada ¿en quién? En Cristo. Es la preeminencia. Así que a veces probablemente en la iglesia o en las iglesias podríamos sustituir de una manera muy sutil a Cristo.
tengamos cuidado, porque si no es preeminente, entonces estaríamos diciendo, ¿no? Esta forma de interpretarse y de meterse a la iglesia de Colosas, fíjense, los judíos tenían la ley, ¿sí o no? Tenían conocimiento, ¿sí o no? Pero sobre las cosas de Cristo, sobre Cristo estaban los mandamientos. Ese es un ejemplo muy claro que la Biblia denota y hace ver en el Evangelio de Juan. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 40, Jesús en un momento que estuvo ahí con los principales, ¿sí?, con los fariseos, les dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sí entiende lo que le está diciendo? Tenían las Escrituras, escudriñaban las Escrituras porque ellos pensaban que allí en la Escritura, en el conocimiento, en el entendimiento, en la aplicación de las leyes, estaba la vida eterna. Pero no querían aceptar al Creador de la vida eterna. No querían venir a mí, dijo Jesús, no quieren venir a mí porque las Escrituras no te pueden salvar. Puedes tener la palabra de Dios, pero sin Cristo no tienes nada, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entiende? Puedes tener conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tienes una relación con Cristo, estás vacío. Esa es la preeminencia. Puedes hacer muchas cosas en la iglesia. Puedes caminar como buen creyente, pero si no tienes a Cristo y no desarrollas una relación con Cristo y no es preeminencia, no es lo primero en tu vida, no tienes nada. Fuerte, ¿no? Es triste porque muchas iglesias desarrollan tantas cosas, que tú dices, wow, no, esta iglesia, wow. Pero cuando te introduces, activismo, muchas situaciones, y entonces tú dices, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está esa palabra reveladora que tuvo Simón y que tuvo Juan? ¿Dónde está la base estructural del cristianismo y de la iglesia? Entonces, la iglesia de Colosas parecía que estaba correcta, pero Pablo detectó que había legalismo. Pablo detectó que el judaísmo estaba lastimando la iglesia de Colosas. Pablo detectó que habían cambiado a Cristo por muchas otras cosas. Y entonces, Él es el primogénito de todas las cosas. ¿Podríamos poner el versículo, por favor, 16 y 17? Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Y quiero que lo observe con atención, que lo lea y que le ponga mucha atención. Si lo tiene en su Biblia, quiero preguntarle, ¿cuántas veces ahí usted puede ver la palabra todo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Una, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas. 3. Y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Le dice algo la palabra todo? ¿Le dice algo la palabra todo? Si tienes todo, ¿qué te falta? Ese es Cristo. Todo. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo tiene Cristo.
No necesitamos nada si tenemos a Cristo. Eso es lo que Pablo gritaba a los de Colosas. Este es el Cristo que tenemos. Conózcanlo, por favor. Vean lo que Él hizo. Vean lo que Él tiene. Vean cómo puede ser su principio, su caminar, su venir, su desarrollo, sus propósitos, su plan. Si lo conocen, entonces no te falta nada. No hay nada que falte si lo tienes todo. Entonces la palabra clave aquí es todo. Todo, ¿correcto? Cristo es todo. No sé qué te puedan decir, qué nuevas filosofías, dice Pablo, el pensamiento griego que era muy elocuente y los grandes pensadores puedan traerte, pero no te sirve de nada. Lo único que puedes es tener a Cristo y con eso te basta. Tienes la palabra, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Si no desarrollas una relación con Cristo, no tienes nada. Y entonces, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Su cuerpo no podría funcionar si la cabeza estuviese mal, ¿no? Si mi cabeza está mal, ¿cómo estaría mi cuerpo? Mal, ¿no? Si mis ideas fueran así medio, necesitaría ir ahí al manicomio, entonces mis acciones serían un poco parecidas a lo que mi cabeza tiene. Si mi cabeza está sana, mi cuerpo está sano, porque mi cuerpo obedece lo que mi cabeza dice. Ese es el ejemplo que Pablo pone para cuando dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, el único cuerpo donde la cabeza puede decir algo y el cuerpo hace otra cosa es la iglesia. ¿Sí o no? El único. Porque a pesar de que la cabeza ha cimentado a través de su palabra las bases correctas, además de que el plan, los proyectos, los principios, los propósitos están aquí establecidos, habría que echarle una mirada a las iglesias y entonces te espantarías. Como cada quien hace lo que quiere o piensa o se le ocurre. Por eso Pablo decía yo anteriormente, con esa visión espiritual, tiene que ir a la raíz del problema espiritual y tajarlo directamente, pero entonces no les dice lo que está mal, les dice lo correcto, les dice lo que se tiene que hacer, les dice los fundamentos correctos. Ese es el punto. Si tú sabes perfectamente el papel que juega Cristo en tu vida, vas a estar cimentado. Si tú sabes perfectamente lo que Cristo hizo, el plan que tuvo Dios para Jesús, el desarrollo que tuvo Jesús y lo que vino a hacer por ti, estás cimentado. Pero si cualquier filosofía puede venir a sustituir esa piedra angular que es Jesucristo en tu vida, ten cuidado, porque entonces puede ser que puedas estar inconsciente o conscientemente en un error como la iglesia de Colosas. ¿Sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí lo está diciendo. ¿Qué es preeminente? ¿Qué es preeminente? Lo primero, lo principal, lo importante. ¿Qué es preeminencia en tu vida? Quizás sería otra pregunta importante. ¿Qué es lo principal? Porque mire, ahí viene el otro. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Me gustaría desarrollar muchos planes, dicen los jóvenes y también los adultos. Me gustaría lograr y hacer y llegar. Y wow, pero lo logras, lo tienes. Lo que la gente dice y la sociedad te dice es que llegues a tener éxito en la vida. Lo tienes. Los he visto parados delante de mí. ¿Y sabes qué te dicen? Me siento vacío.
¿Puedes creerlo? Hombres de negocios, grandes cantantes, gente que de alguna manera podrías decir, ¿qué le falta? Todo lo tiene, todo lo puede tener y desarrollar. Pero repito por enésima vez, sin Cristo no tienes nada, nada, absolutamente nada. Seas quien seas, hagas lo que hagas, hayas logrado lo que tú quieras, tus pensamientos. Cuando llegues en ese momento de soledad, en ese momento de contigo mismo, te aseguro que si eres honesto, estarás, me siento vacío. ¿Ha oído a los artistas decir eso? Muchos, y no solamente ellos. Mucha gente que ha llegado al éxito son sus palabras. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. ¿De acuerdo? ¿O no? Si entiendes lo que es Cristo en tu vida, si entiendes el papel que juega Jesucristo en tu vida, estás pleno. Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Si Cristo es tu pastor, si Jesucristo es quien toma el control de tu vida, guía tu vida, dirige tu vida, tus pensamientos, tu prioridad, tu permanencia es Cristo, entonces, hermano, no sé qué pueda decir la sociedad que te falta, pero tú estarás pleno delante de Dios. Tú te sentirás pleno. Tú caminarás con una plenitud que los hombres más exitosos te envidiarían. En Él agradó, en el Padre, que en Cristo habitase toda la plenitud. No puedes tener a Cristo y sentirte vacío. Eso te lo firmo, nunca. Maravillosamente Pablo externa a la gente de Colosas las bases fundamentales de esa preeminencia en Cristo, de ese punto, de ese desarrollo que tiene que tener el creyente. La pregunta sigue en el aire. ¿Y ustedes, sí, la buena semilla? ¿Qué decimos? ¿Quién es Jesús? Porque si usted puede decir, bueno, el hermano dice que, y la otra hermana dice que, la pregunta es para usted. La pregunta es para responder nosotros. La pregunta es un análisis, un fuerte análisis que tú digas, ¿quién es Cristo para ti? Y entonces, dice la Escritura, una vez que Dios hizo todo esto, Dios puso a su Hijo unigénito, Dios lo trajo con propósitos firmes y Dios permitió que a través de Él el ser humano pudiera desarrollar una vida plena. Entonces dice que no solamente se quedó así. Dice, lo primero que le puse, el primer punto fue, Jesús lo creó todo, todo. Dios hizo que Jesús fuera el punto principal, el punto angular de la creación, que a través de Él todo se desarrollara para que el creyente pudiera tener una vida plena. Pero el segundo punto dice, Jesús pagó por todo. Y entonces podemos ver en los versículos 20 al 22, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, hay dos cosas que reconcilió Dios a través de Jesucristo. Todas las cosas y a nosotros. ¿Por qué todas las cosas? ¿Por qué cuando nosotros hablamos de la reconciliación solamente enfocamos al ser humano? No. La corrupción y el pecado llegó hasta la creación.
Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Puede ver Colosenses y puede ver Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredó más excelente nombre en ellos. La creación también fue lastimada. A la creación también le llegó la corrupción. Él tuvo que reconciliar todas las cosas para que entonces todo Él pueda restablecer y restituir, porque todo fue lastimado cuando el ser humano cayó. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Fíjese lo que dice Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de ¿quién? Porque el anhelo ardiente de ¿quién? De la creación. Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No solamente nosotros estamos felices por esa reconciliación. No solamente estamos felices porque un día el Señor nos va a levantar en gloria. La creación también está esperando esto, según este pasaje bíblico. Y dice, porque la creación, ojo, fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente es asunto humano, ¿no? Puede ver en las noticias que no nos importa. Por crecer, por desarrollar la globalización, podemos afectar la naturaleza y el ser humano no tiene la menor conciencia. Podemos acabar con el agua, podemos acabar con los árboles, podemos acabar con muchas cosas. ¿Por qué? Porque si la corrupción está en el ser, esa corrupción le llega a los animales, a la fauna y a toda la creación. Y entonces la creación dice, por favor, anhelamos que ya sean estos hombres redimidos, cambiados, porque todo esto nos está afectando, ¿sí o no? No solamente nosotros, no solamente es un asunto de la humanidad, todo va a ser reconciliado por Cristo. Como dice bien, por medio de Él reconciliar consigo, o sea, con el Padre, con Dios mismo, con la Trinidad, todas las cosas, así de las que están en los cielos. Fíjese hasta dónde llegó. ¿Lastimó los cielos el pecado? Sí, así como las que están en la tierra. Haciendo la paz. ¿Y qué es lo que ha reconciliado? La cruz, la sangre de Cristo. Y entonces Él nos ha reconciliado también a nosotros con el Padre. Ese es algo que nosotros debemos tener fijo, firme. No es un asunto de porque yo soy un buen pensador, o porque conozco mucho más, o porque sé más. Hay gente que dice,
No, hermano. Ustedes que conocen la Escritura, ¿quién? Nunca jamás. Alguien que sepa más de la Escritura podrá ser más que otro. El conocimiento no es la raíz de tu cristianismo, es elemental. Por eso dijo, si ustedes escudriñan las Escrituras y las conocen y las entienden, solamente les falto yo. Porque, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo saber lo que Cristo quiere? ¿Cómo puedo desarrollar una vida cristiana? A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer su voluntad? A través de la palabra de Dios. Pero si no tengo a Cristo, por enésima vez digo, no me sirve el conocimiento. De nada, de nada. Pero si tengo a Cristo y estoy desarrollando una vida cristiana, aunque sea inicial, aunque tenga mucha ignorancia, aunque tenga mucho desconocimiento, pero si tengo y relaciono una vida con Dios y con su Espíritu Santo a leer su palabra, Él me va a permitir irme desarrollando. El problema fuerte es que los más sabiondos a veces creemos que ya no necesitamos a Cristo y queremos hacerlo. Tengo una gran idea de una predicación. Tengo una idea de no sé cuánto. No, yo sé cómo llevar. Y entonces el punto básico es, perdón, estoy haciendo lo que Dios quiere, lo que la base fundamental de la iglesia en Cristo está haciendo, y lo digo porque es muy sutil. Los de Colosas no creo que se hayan dado cuenta, si no se los pone en la cara a Pablo. Ellos estaban muy bien, y más que Pablo les inicia diciendo, wow, veo su fe en Jesucristo. El amor unos por otros, y lo que vimos hace 15 días. Pero sin embargo, ahorita se agarra fuerte, ¿no? Porque esa es la base. Y entonces podremos ver ahora en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21 al 24. Como dice, esto era muy bueno para los de Colosas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, no la quita. La ley es la ley y los profetas son y funcionan y están ahí y nos dan a conocer la voluntad de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? ¿Por medio de qué? La fe. ¿Qué es lo importante para el creyente? La fe. ¿En quién? En Cristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia. No es algo que tengas que hacer. Por eso hay tanta distorsión que ahora tenemos a la Iglesia Católica, ¿no? Sustituyeron la gracia por muchas cosas. O tantas situaciones que sustituyen la gracia. No necesitas nada. Es un regalo de Dios por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Tus pecados. Esa es la base. Eso es lo que ha reconciliado. Su muerte y su resurrección ahora puede presentarte justo delante del Padre Santo, como dice la Escritura, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y entonces al ser reconciliadas las cosas, y vosotros también, ¿sí? Y entonces dice, y a vosotros también, 21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora también a nosotros nos ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de su muerte, ¿cuál es el propósito? Presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él.
Entonces, cada vez nos podemos convencer que Jesucristo basta. Cristo es suficiente. Cristo es todo, ¿no? Y entonces termina este pasaje bíblico en su versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, para que debajo del cielo, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es lo único que nos pide Cristo? ¿Qué es lo único que podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Juan 15? Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí, y espero que lo entienda, hermano, nada, absolutamente podremos hacer. Pero también, si sutilmente estamos sustituyendo a Cristo en nuestra vida, nada, eso nos separa de Dios. Nada podemos hacer, ¿no? Si no es tu preeminencia, si no es lo principal, si no es lo primero, entonces hay una separación, porque tú le estás dando prioridad a otras cosas. Termino con esta cita de Hebreos, capítulo 10, versículo 16 al 25. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? No en su mente. No es lo que pienses, es lo que creas en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, lo realizas. Porque si lo conoces, lo tienes. Porque si lo fijas en tu mente, esa promesa bíblica la vas a desarrollar. Como dije anteriormente, ¿conoce promesas para usted en la Biblia? Es importante, porque si no, pues no tiene nada. Si usted no hace suyas las promesas que Cristo ha dado a usted, pues hasta ahí, ¿no? Y entonces dice 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, reconciliación, ¿sí? No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, por la sangre de Cristo. Cristo sigue siendo ahí el punto medular, el principal. Ese camino que abrió, ese velo que rompió en su carne al venir a morir, en el momento en que Cristo entregó su vida y fue muerto en la cruz, ese velo fue roto y los ojos se abrieron. Así como Pablo, la luz se le presentó y sus ojos fueron abiertos, Cristo puede abrir tus ojos. Cristo quita el velo de esa ceguera y entonces ese camino nuevo y vivo que Pablo pudo encontrar, que pudo darse cuenta, por el cual con la misma intensidad que él tenía, con el mismo celo y la misma pasión, siguió caminando. Por eso reiteraba, escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento, y con qué pasión y con qué amor y con qué entrega, ¿no? Y entonces dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, cosa que ya expliqué. Entonces, no necesitas falsedad, no necesitas elocuencia, no necesitas intentar ser otro. Tu identidad está en Cristo
y Él la conoce perfectamente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y entonces, hermano, mantengámonos firmes ahí, perseverantes, ¿no? Permaneciendo. Eso es nuestro trabajo. La base en Cristo. Nunca salirnos de ahí, sin fluctuar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y que considerémonos unos a otros para estimularnos en amor. O sea, no solo yo y Cristo, no solo yo y mi relación, no solo yo y mi crecimiento, estimularnos unos a otros. ¿En qué? No se trata de mi crecimiento, por eso eres parte de una iglesia. No se trata de mí solamente, no se trata de un egoísmo en Cristo. La preeminencia en Cristo te dice que eres parte del cuerpo de Cristo, y a través de ese cuerpo, entonces, todos ustedes quienes están aquí son importantes para mí. Mi crecimiento se debe a Cristo y se desarrolla a través también de ustedes. ¿Sí o no? La iglesia es importante. Es importante. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, hermano, yo desde mi casa. Creo que no entienden. No, yo lo veo por la televisión. No, yo pues me aviento unas predicaciones. No, yo leo mi Biblia. No, yo tengo 3 horas devocionales. Amén, gloria a Dios. Pero eso no te va a hacer crecer en Cristo. Lo que te va a hacer crecer en Cristo es la iglesia. Las fricciones en la iglesia. El amor a la iglesia. El perdonar en la iglesia. El soportaos unos a los otros. El perdonaos unos a otros. El amaros unos a otros. El vivir unos con otros. No es que ya no sé. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Ahí está tu fundamento. ¿Qué necesitas desarrollar en la iglesia? ¿Qué no te parece de la iglesia? ¿Qué no te gusta de la iglesia? Pregúntale al dueño de la iglesia. Pregúntale al que te trajo aquí. Pregúntale al que tiene la base fundamental de este cuerpo que somos nosotros. Si lo entiendes y si tu vida se desarrolla en Cristo, no sé qué pase, pero tu vida será plena en la iglesia también. Y ayudarás, ojo, ayudarás al desarrollo de otros. Eso es importante para Cristo. Por eso fundamentó la iglesia. Por eso instituyó la iglesia. Y por eso nos dice, tú eres mi hijo, pero también eres mi iglesia. Así que todo cristiano debe tener y depender de una iglesia. Si no, no puede decir que tenga esa plenitud. Y entonces, ¿es importante o no es importante para el creyente saber quién es Cristo? Y para ustedes, ¿quién dicen que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Te lo dejo de tarea, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué papel juega en tu vida Jesucristo? Pero es importante mantener una relación con Dios. No solamente son preceptos, no solamente son conceptos, no solamente son ordenanzas, no solamente son principios. Es una relación con la cabeza de la iglesia. Y entonces, a través de esta relación que tú puedes mantener siempre, por siempre y para siempre y en todo momento, ten cuidado de que Cristo sea el preeminente en tu vida. No sé tus actividades, no sé tu papel en la iglesia, no sé si estás fuera, adentro, qué haces, te sientes parte o no, pero tu punto principal debe ser Cristo.
Cualquier cosa que hagas sin esta preeminencia, estás jugando a la iglesita. Estás jugando al creyente, estás jugando a que yo soy hijo de Dios, estás jugando no sé a qué, pero no lo tienes. Cristo es preeminente en nuestras vidas. Amén. Oremos a Dios. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo. Tú has puesto las bases correctas. No hay nada, Señor, nada nuevo que inventar. Todo y en todo y por todo está en ti. Gracias porque todo lo has creado. Todo está bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tus propósitos, bajo tus planes. Todo, Señor. Gracias, Señor, porque lo has pagado todo. No tengo nada que decir más que gracias. Infinitamente gracias, porque aun siendo como soy y aun siendo como somos, tú has pagado todo. Y no esperaste a que estuviéramos bien, y no esperaste a que reflexionáramos, sino en la manera vil que estábamos, tú nos trajiste. Tú nos tomaste, has pagado todo. No hay nada que pagar. Solo te pido, Señor, que nos permitas que sea revelado por el Padre, que podamos tener esa revelación que tuvo Simón, que tuvo Juan y que tuvieron muchos y han tenido muchos de tus hijos. Que pueda yo tener una perfecta identidad en Cristo. Que pueda yo saber claramente quién es Cristo para mi vida. ¿Qué papel juega Cristo en mí? Ayúdame a hacer que en mi vida seas preeminente. Que todo, por todo y siempre, Señor, principal en mi vida. Y gracias, Señor, porque yo sé que el anhelo más grande que tenemos es permanecer, es estar, es seguir esta profesión, es caminar, es crecer, es llegar a la plenitud. Gracias, Señor, porque socialmente podríamos pensar que nos faltan muchas cosas. A lo mejor nuestro humanismo nos hace pensar que algo nos falta. Pero si yo lo llevo, Señor, a tu plano y puedo darme cuenta de lo que has hecho y de lo que tienes puestos tus ojos en mí, no me falta nada, absolutamente nada. Tú lo llenas todo en mi vida. Y entonces, desde los pies hasta la cabeza, nuestra vida es plena, Señor. Y debe ser plena. Pido, Padre, en esta hora que el Padre pueda revelarnos la plenitud, el propósito, el objetivo y la identidad que cada uno de los que estamos aquí debemos tener delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias, Cristo, porque tú lo has creado todo, has pagado todo. Y, Señor, solamente queremos seguirte. Ayúdanos a permanecer firmes, sin fluctuar, Señor, en esto que tú nos has llamado, y privilegiados somos y nos sentimos. Oramos en Cristo Jesús, poniendo nuestra vida a partir de este momento plenamente en ti. Amén. Pues que Dios le bendiga. Hemos terminado.